Bienvenidos a Ana Lucía Estela Estudio. El causante designaba a las personas llamadas a sucederle en un negocio jurídico de características especiales, el testamento. Tal será el centro de nuestro estudio y señalaremos que el testamento tuvo en el derecho romano un desarrollo lento pero gradual, que incidió en su forma, su contenido, las condiciones para su validez, es decir, todo lo que hace de tal negocio jurídico la base de la sucesión testamentaria per universitatem. La adquisición de la herencia por el heredero instituido habrá de tratarse juntamente con la adquisición por un heres ab intestato. Otros contenidos posibles del testamento, especialmente los legados, merecerán una exposición aparte. El testamento. Dos definiciones de testamento se encuentran en las fuentes. Ulpiano, en sus reglas, expresaba que era la manifestación legítima de nuestro pensamiento solemnemente para que valga después de nuestra muerte. Testamentum est mentis nostrae justa contestatio in id solemniter factum, ut post mortem nostram valeat. Modestino, por su parte, decía que era la justa expresión de nuestra voluntad respecto de lo que cada cual quiere que se haga después de su muerte. Testamentum est voluntatis nostrae justa sustentia de eo quod quis post mortem suam fieri velit. Digesto 28,1,1. Ambas definiciones, que presentan estrecha coincidencia, son objetos de críticas, ya que no consignan notas esenciales del testamento, en especial la institución del heredero, que al faltar hacia inválido el negocio jurídico, la conciencia social romana consideraba que el testamento era el acto voluntario más importante del ciudadano, al punto de que en Roma era un deshonor morir sin testar. Motivos de orden familiar y económico hicieron que la sucesión testamentaria relegara a plano secundario a la intestada. De allí deriva el fenómeno típico del derecho romano llamado favor testamenti, consistente en reconocer prevalencia a la herencia testamentaria sobre la disciplinada por la ley. Entendemos que el testamento romano puede definirse como el negocio jurídico mortis causa de derecho civil unilateral y personalísimo, solemne y irrevocable, que contiene necesariamente la institución de uno o varios herederos y en el que pueden ordenarse además otras disposiciones, legados, desheredaciones, nombramiento de tutores, manumisión de esclavos, para que tengan ejecución después de la muerte del testador. De la definición transcripta surgen sus caracteres tipificantes que dan al negocio su propia individualidad. Es un acto mortis causa porque sus efectos se producen después de la muerte del otorgante. Hecho este que actúa como condición, no de eficacia, sino de existencia. Pertenece a la clase de negocios iuris civilis, ya que regulado por el derecho civil solo era accesible a los ciudadanos, por lo menos hasta la Constitución caracayana del año 212. Es unilateral su eficacia, dependía de la exclusiva voluntad del disponente y personalísimo, pues excluía la posibilidad de ser realizado por representante o por un intermediario. Se trata de un negocio solemne, ya que la voluntad debía ser acompañada de formalidades especiales prescriptas por la ley. Es un acto esencialmente irrevocable o de última voluntad, porque el testador era libre de modificar o dejar sin efecto sus disposiciones cuantas veces lo quisiera hasta el último momento de su vida. Usque ad vitae supremum exitum. Por fin exige, como requisito esencial para su validez, la institución de heredero. Faltando esta o siendo nula el testamento, carecía de eficacia y consecuentemente eran también ineficaces las demás disposiciones que él contuviera. Distintas formas de testamento. Las formalidades que el testamento romano prescribió para los testamentos alcanzaron gran importancia porque tendían a garantizar el efectivo cumplimiento de la voluntad del testador. Esta no podía presumirse ni manifestarse por ademanes o gestos, como en otros institutos jurídicos, sino que debía declararse de conformidad a determinadas formalidades establecidas por la ley sujetas a una mayor o menor solemnidad. Los testamentos, en cuanto a sus formas, variaron según las épocas y al rigor del antiguo derecho civil se opuso el pretor por medio del abonorum possessio secundum tabulas. Más adelante el derecho posclásico, haciéndose eco de las necesidades que imponía un tráfico jurídico más activo y complejo, admitió para los testamentos fórmulas menos rígidas y sin las solemnidades propias de los primeros tiempos. A. Testamento iuris civili. Según nos informa Gallo, el primitivo derecho civil conoció dos tipos de testamento: el testamentum in calatis comitis y el testamentum in
Prusinctu. El primero se efectuaba ante los comicios curiados, reunidos al efecto en los meses de marzo y mayo, bajo la presidencia del pontífice Máximo. El testamento comicial se otorgaba en tiempo de paz y se presume que el pueblo debía aprobar la propuesta del nombramiento de un eres, que no fuera el hijo del testador. El testamentum in prosinctu era propio del soldado y se hacía en víspera de partir la batalla ante el ejército en pie de guerra. No requería formalidades especiales y caducaba después del licenciamiento militar. Aquellos antiguos testamentos que limitaban la posibilidad de los ciudadanos de instituir herederos a 2 fechas del año, probablemente el 25 de marzo y el 25 de mayo, cuando se reunía el comicio y al tiempo de que las legiones partían a la guerra, tuvieron efímera vida, tal vez por las circunstancias señaladas. Lo cierto es que la desaparición de ambas formas de testar hacia fines de la República determinó el nacimiento del testamento emancipatorio o per aes et libram, llamado así porque se trataba de otro caso de aplicación de la emancipatio con el rito del cobre aes y la balanza libram. Dicho testamento pasó por 2 etapas suficientemente caracterizadas. En la primera, el testador emancipante transmitía su patrimonio a un fiduciario o persona de su confianza, familia emptor, mediante un emancipatio numo 1. Por este acto, el fiduciario adquiría el dominio formal sobre el patrimonio hereditario con el exclusivo propósito de entregarlo a la muerte del emancipante a la persona que éste había indicado, situación que convertía al familiae emptor en un mero ejecutor testamentario. En la segunda fase adquiere las características de un verdadero testamento acompañado por las ceremonias del aes et libram, las que se presentan por respeto a la tradición romana, porque lo esencial del acto estaba representado por las palabras del testador nuncupatio, que exteriorizaban su voluntad de instituir un heredero. Estas disposiciones de última voluntad del testador podía exponerlas oralmente ante el libri pens y los 5 testigos de la antigua emancipatio, o bien manifestar que su intención de instituir herederos constaba en un documento escrito, tabulae codex testamenti, que contenía los sellos y nombre de los testigos y también del libre pens y el familiae emptor. Vemos así que desde los tiempos del derecho civil se conocieron en Roma los testamentos orales y los escritos. B. Testamentum praetorium. Bonorum possessio secundum tabulas. Una nueva forma de testamento fue la que introdujo el pretor al otorgar la bonorum possessio secundum tabulas a todo ciudadano que exhibiera un testamento provisto del signo de sello de 7 testigos, siempre que contuviera la institución de heredero. Tal testamento, que prescinde en absoluto de los ritos del emancipatio, se denomina testamentum praetorium. Originariamente la bonorum possessio secundum tabulas se concedía sine re, cuando había un heredero civil, testamentario o ab intestato. Sin embargo, un rescripto de Antonio Pío otorgó para el supuesto de que el heredero civil pretendiera hacer valer sus derechos, alegando la omisión de la emancipatio, la exceptio doli, a fin de enervar el juicio de la petitio hereditatis. Hizo de este modo inimpugnable la bonorum possessio secundum tabulas, convirtiéndola en cum re. El heredero instituido oralmente conservaba la bonorum possessio, pero solo cuando el acto emancipatorio hubiera sido realizado válidamente. C. Testamento posclásico. En la última fase de la evolución del derecho romano, desaparecida la emancipatio y el dualismo derecho civil, derecho pretorio, una constitución de Teodosio II y Valentiniano III del año 439, recogida en su esencia por Justiniano, crea el testamentum tripartitum, que consistía en un documento escrito que el testador presentaba abierto o cerrado ante 7 testigos, quienes insertaban en el instrumento su firma, suscriptio, y a continuación lo sellaban con sus nombres, signatio et superscriptio, todo en un solo acto, uno contextu. Este testamento recibió el nombre de tripartito en razón de que sus diferentes requisitos, unidad del acto, firma de los testigos y sello de los mismos, procedían de 3 distintas fuentes: derecho civil, derecho pretorio y constituciones imperiales. También en esta época aparecieron otros 2 tipos de testamentos escritos: el hológrafo, si lo había escrito el testador per holographam scripturam, y el alógrafo, cuando el escrito provenía de otra persona. El primero, que debía firmarlo el otorgante, no requería testigos. El segundo, en tanto, debía contener la suscriptio de cada testigo con la correspondiente signatio y sus superscriptio al cerrar el documento. Dentro de los testamentos privados que estamos analizando, cabía el testamento oral o la nuncupatio.
nuncupatibum, que sustituyó en sus formalidades al testamento un escrito per aes et libram del derecho civil. Consistía en una manifestación verbal del testador de instituir heredero, realizada ante 5 testigos que se elevaron a 7 con posterioridad. Para facilitar la prueba, se acostumbró a acompañar este testamento oral con una acta redactada por escrito. Testamentum nuncupatibum in scripturam redactum. Menor aplicación tuvo en el derecho posclásico el testamento público, que habría aparecido alrededor del siglo V, se formalizaba mediante su presentación en el protocolo del juez del funcionario municipal Testamentum apud acta conditum. También tenía carácter público el testamento consignado al emperador, Testamentum principi oblatum. El tiempo de Justiniano los testamentos eran redactados las más de las veces por un notario de profesión, tabularius. D. Testamentos especiales o extraordinarios. El derecho romano admitió formas especiales de testamento para casos excepcionales que se apartaban de los supuestos ordinarios o generales. Así se renunciaba a la presencia simultánea de los testigos, aceptándose que fuera sucesiva en tiempos de peste. Testamentum tempore pestis conditum. Era testamento especial el del ciego que no sabía escribir, razón por la cual podía hacerlo oralmente. Con el tiempo pudo dictarlo a un tabularius ante 7 testigos o hacer que lo escribiera un 8º testigo. Entraban también entre los testamentos extraordinarios el otorgado en el campo, testamentum ruri conditum, donde por resultar a veces difícil la reunión de los testigos exigidos por la ley, solo se requería que fueran 5. Fue el testamento militar el que más importancia alcanzó entre los de carácter especial o extraordinario, para facilitar su otorgamiento a los extranjeros que militaban en los ejércitos de Roma. Para quienes las formas romanas no eran de fácil empleo, el derecho imperial, especialmente con el emperador Trajano, permitió a los soldados testar a su elección en forma oral o escrita, liberándolos además de muchos principios restrictivos que se imponían en los testamentos ordinarios. De esta suerte, por el testamento militar, peregrinos y latinos podían ser herederos y legatarios. La sucesión intestada era compatible con la testamentaria, derogándose la regla nemo pro parte. Se permitía una institución de herederos con carácter temporal o sometida a condición resolutoria y también la institución de heredero en cosas determinadas. No era necesario desheredar a los heredes sui. Tampoco se aplicaban los principios de la lex falcidia ni las limitaciones que con referencia a la capacidad de adquirir imponían las leges Iulia et Papia. Contenido del testamento. La institución del heredero, por lo que hace al contenido del testamento, más propiamente a la institución de heredero, se exigía la observancia de determinadas fórmulas verbales y un orden en cuanto al lugar en que debía consignarse. Una constitución del emperador Constantino del año 320 prescindió de aquellos requisitos sacramentales y aceptó toda forma de expresión y un orden cualquiera en la redacción de las disposiciones con tal de que la voluntad del testador fuera claramente cognoscible. Desde que el testamento emancipatorio exigió formalmente la institución de heredero, heredis institutio, todas las disposiciones dependían de esta, que pasó a ser encabezamiento y médula de todo testamento. Debía contener dicha cláusula a su comienzo, ya que si le precedían otras disposiciones, se tenían por no escritas. De ahí que Gallo manifestara heredis institutio est caput et fundatum totius testamenti. Era de práctica el empleo de una fórmula imperativa, titius eres esto, aunque era válida también la de titium heredem esse iubeo. Llegó a permitirse el uso de la lengua griega en vez de la latina, y la mencionada constitución de Constantino admitió cualquier forma de expresión, sin importar el lugar que ocupara en el instrumento. El derecho posclásico prescindió del requisito de la heredis institutio, desdibujando así la línea de separación entre el testamento y el codicilo. En Oriente, en cambio, se mantuvo el principio de que todo testamento necesitaba indispensablemente contener la institución de heredero. Si bien se aumentaron las excepciones, llegando a prescribirse que la invalidez de la institución no afectaba al resto del contenido del testamento. La institución de heredero podía referirse a una sola persona, eres ex hace, o bien asignar a varias cuotas distintas de la herencia. Estas cuotas se estimaban por lo común en 12avas partes. La totalidad de la herencia era llamada as y las porciones de esta unciae, lo que hacía que un as fuera igual a 12 unciae.
Si el testador no agotaba el total del acervo hereditario, con las cuotas que había dispuesto no se atribuían las restantes a los herederos ab intestato, sino que las porciones de que había dispuesto el causante experimentaban el aumento necesario para agotar el caudal en su totalidad. Las cuotas, por el contrario, debían ser proporcionalmente reducidas cuando en total superaran la cuantía del patrimonio hereditario. La institución de heredero en una cosa cierta y determinada heredis institutio ex re certa era contraria a la esencia de la sucesión a título universal. No obstante, para mantener la vigencia del testamento se consideraba válida la institución, suprimiendo su delimitación a cosa cierta. Si el testamento contenía una sola institución de esta especie, el instituido se consideraba heredero único. Si había varios herederos instituidos ex re certa, todos lo eran por partes iguales, pero cada uno adquiría la cosa a él atribuida. Se admitía que la heredis institutio pudiera supeditarse a condición suspensiva, siempre que ella no remitiera la institución al mero arbitrio de un tercero. En cambio, no se autorizaba la institución de herederos, bajo condición resolutoria o a término, no solo porque la investidura de herederos se adquiría inmediatamente, sino también porque, dado su carácter absoluto, no admitía limitaciones temporales que derogarían la regla semel eres semper eres. La sustitución hereditaria. Casos especiales de institución condicional eran las designaciones de heredero, sustituto, substitutio, hereditatis. Las sustituciones fueron disposiciones contenidas en el testamento, por medio de las cuales se llamaba a la herencia o a cuotas partes de ella, a un heredero designado en orden subsidiario, para el caso de que el primer instituido no la adquiriera. La sustitución implicaba una relación de subordinación y al mismo tiempo tenía el efecto de que una persona se subrogara a otra, si se daba el hecho de que motivaba la institución subsidiaria. La forma más común de sustitución hereditaria fue la llamada vulgar, substitutio vulgaris, por la cual se instituía un heredero sustituto para la hipótesis de que el primeramente instituido no llegara a alcanzar esa calidad por haber premuerto al causante o haber repudiado la herencia. Tal sustitución era frecuentemente utilizada para evitar que la sucesión beneficiara a los herederos ab intestato. La sustitución vulgar excluía el derecho de acrecer, pues la cuota no asignada al primer heredero revertía en el sustituto. Se conoció también la sustitución pupilar, substitutio pupilaris, que era aquella con la cual el paterfamilias nombraba un sustituto del impuber, herede sui, quien a la muerte del testador quedaba libre de la potestas. Para el caso de que muriese antes de haber alcanzado la pubertad, al sustituto pupilar se lo consideró primeramente heredero del testador, pero los clásicos lo reputaron heredero del impuber. Justiniano introdujo por último la denominada sustitución quasi pupilar, substitutio quasi pupilaris. Tenía lugar cuando los ascendientes paternos o maternos nombraban un sustituto al heredero afectado de alguna enfermedad mental, para el supuesto de que falleciera sin haber recuperado el uso de la razón. Capacidad para testar y para ser instituido heredero. La capacidad para otorgar testamento, para ser testigo del mismo, para alcanzar la calidad de heredero, legatario o beneficiario de cualquier disposición testamentaria. Era llamada por los romanos testamentificatio. La distinción entre la testamentificatio activa, que se reconocía al testador para instituir heredero, y la testamentificatio pasiva, que se atribuía al heredero para ser instituido como tal, fue construcción de los comentaristas. La testamentificatio activa fue una capacidad negocial cualificada que el testador debía tener ininterrumpidamente desde que otorgaba el testamento hasta su muerte. El derecho justiniano, siguiendo el criterio ya aplicado por el pretor, dispuso que era suficiente ser capaz en el momento del otorgamiento y en el de la muerte, aunque entre dicho tiempo se hubiera perdido la capacidad. La posesión de los tres estados, libertad, ciudadanía y familia, la plena capacidad de derecho, era indispensable para el goce de la testamentificatio activa. Carecían de ella, por tanto, los esclavos, los peregrinos y latinos y los hijos de familia. Empero llegó a admitirse que los servi publici pudieran testar sobre la mitad de su peculio. La incapacidad de los no ciudadanos desapareció con la Constitución caracayana.
al otorgarse el carácter de cives Romani a todos los súbditos del imperio. En cuanto al filius, pudo disponer por testamento de sus peculios castrense y cuasi castrense. A fin de favorecer la validez de los testamentos, la legislación romana modificó el régimen establecido para apreciar la capacidad del testador cuando éste hubiera perdido la testamenti factio por esclavitud. A tal fin fueron de aplicación los dos beneficios especiales, el ius postliminium y la fictio legis Corneliae. El primero, como sabemos, restituye plenamente a su anterior estado los actos jurídicos ejecutados por el ciudadano antes de caer en cautividad si regresaba del cautiverio. La ficción de la ley Cornelia, por su parte, consideraba que el romano muerto en cautividad lo había sido en el momento de ser capturado, lo que hacía que al no haber pasado a condición servil, su testamento otorgado con anterioridad fuera absolutamente válido. Además de la capacidad de derecho, se exigía en el testador la capacidad de obrar. Por falta de esta última no podían testar los impúberes, los dementes, los pródigos, ni ciertas personas con defectos físicos, como los sordos y los mudos. Las mujeres fueron incapaces de testar sin la auctoritas tutoris, pero desde fines de la República pudieron disponer por testamento si se liberaban de la tutela agnaticia mediante la coemptio fiduciaria. En el derecho nuevo, al desaparecer la tutela mulierum, las mujeres adquirieron plena capacidad para testar. Hubo personas privadas de la testamenti factio activa, a título de pena, como los condenados a pena capital, los herejes y los apóstatas y los autores de libelos difamatorios. Capacidad para ser instituido heredero, testamenti factio pasiva. Tienen en principio las personas libres, ciudadanas y sui iuris. No obstante, los propios esclavos del testador podían ser instituidos si al mismo tiempo se los manumitía. En cuanto a los esclavos e hijos de familia ajenos, su institución como herederos les hacía adquirir la herencia para las personas, bajo cuya potestad estuvieran. Se debía ser capaz para ser instituido heredero en el momento del otorgamiento del testamento y en el de la muerte del testador, y con el derecho justiniano también al tiempo de la adquisición de la herencia. Carecían de capacidad para ser herederas las mujeres a partir de la Lex Boconia de 169 a.C., que prohibía su institución por testadores que pertenecieran a la primera clase del censo. Tal incapacidad fue abolida por Justiniano en cuanto a las personas inciertas, esto es, aquellas cuya existencia dependía de un acontecimiento futuro e incierto, como el ser ya concebido pero aún no nacido, nasciturus. Al principio eran incapaces para heredar. Más adelante, en el derecho clásico, se reconoció una excepción a favor de los hijos nacidos después del otorgamiento del testamento, postumi sui, y con Justiniano se autorizó también el testamento a favor de las corporaciones y del Estado romano, que eran consideradas personae incertae. Diferente de la falta del testamenti factio pasiva era para los romanos la falta de la capacitas impuesta por algunas leyes que prohibían a quienes se hallaban en las condiciones por ellas establecidas de caperi mortis causa, mientras que la falta del testamenti factio hacía que la herencia se transfiriera a quienes eran titulares por cualquier otra causa. Faltando la capacitas, las cuotas no asignadas caducan, pasaban a las personas determinadas por la ley. Por otra parte, mientras la testamenti factio se exigía en el momento del otorgamiento del acto, en el de la muerte del testador y en el de la adquisición de la herencia, la capacita solo se requería en este último momento. El caso más importante de falta de capacitas en el derecho romano fue el previsto por la Lex Iulia et Papia, que a fin de favorecer los matrimonios prohibía la adquisición de la herencia y de los legados a los solteros, a los viudos y a los casados sin hijos. Empero, como la causa determinante de la carencia del ius capiendi podía desaparecer, la misma ley establecía que en tal supuesto los afectados podían recoger la herencia dentro del plazo de 100 días a contar de la muerte del testador. Distinto de las capacitas fue el instituto de la indignidad, indignitas, que declaraba inhábiles para gozar de una herencia deferida y aún no adquirida al heredero o legatario culpables de determinados actos contra el disponente, como atentar, matarlo, atacar a su persona u honor, emplear dolo o violencia para impedirle testar o revocar un testamento, etc. Era una situación totalmente subjetiva en la que la cuota de del declarado indigno no se entregaba a los otros herederos, sino que revertía al fisco. Invalidez del testamento. Las causas de invalidez de los testamentos podían ser iniciales, en cuyo caso el acto no tenía eficacia alguna, era nulo ab initio, o presentarse con posterioridad
a su otorgamiento supuesto que lo tomaba anulable. Una terminología romana no muy precisa y que no fue seguida por todos los jurisconsultos atribuye a los testamentos ineficaces distintas denominaciones, según cuáles hubieran sido las razones de su invalidez. El testamento afectado de nulidad radical o ab initio se llamaba in iustum o non iure factum. Tenía lugar cuando la invalidez provenía de las causas siguientes: defecto de forma, falta de institución de heredero, incapacidad en el testador o en el heredero. Se designaba en cambio con el nombre de testamentum nullum o nullius momenti aquel en el que eran pretendidos los heredes sui. El testamento que, siendo inicialmente válido, era anulado después por sobrevenir una causa de invalidez, se llamaba irritum, si la ineficiencia provenía de cualquier clase de capitis de minutio experimentada por el testador. Recibía en cambio la denominación del destitutum o desertum, cuando podía ser anulado por premoriencia o incapacidad sobreviniente del heres por haber repudiado la herencia o porque no se cumpliera la condición bajo la cual se lo había instituido. Por fin se daba el nombre de testamentum ruptum aquel que se tornaba ineficaz con posterioridad a su otorgamiento por la aparición de un nuevo herede sui o por haber sido revocado por el testador. Revocación del testamento. La libre revocabilidad del testamento fue una consecuencia natural de la esencia de tal negocio jurídico, que como acto de última voluntad era susceptible de ser modificado hasta el último momento de vida del testador. Ambulatoria es voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum. Según el ius civile, un testamento se revocaba por el otorgamiento de otro nuevo, no solo en aquellas disposiciones con las que el posterior era incompatible, sino en todo su contenido, aunque ninguna de las nuevas instituciones llegara a ser efectiva. Si el testamento posterior no era válido según el derecho civil, pero se adecuaba a las normas del derecho coronario, el pretor otorgaba la bonorum possessio secundum tabulas a quien tuviera derecho a peticionarla. Cuando el testador destruía el testamento, cortaba el cordel que lo mantenía cerrado, rompía sus sellos o inutilizaba de cualquier forma el instrumento. Según el ius civile, conservaba su validez. El derecho pretorio, modificando el criterio existente, entendió que tal actitud del otorgante revelaba una voluntad adversa al acto realizado y tuvo por revocado al testamento. Por tal razón confirió la bonorum possessio sine tabulis a quienes la ley o el edicto hubieran llamado a heredar ab intestato, para así repeler la acción del heredero designado en el testamento destruido. En el derecho posclásico, la revolución se hacía no solo por el otorgamiento de un nuevo testamento, sino también por la apertura intencionada del testamento por el disponente. En época de Justiniano, la revocación se producía también por declaración ante 3 testigos o mediante acta cuando hubieran transcurrido 10 años de su otorgamiento. Apertura y publicación del testamento. El régimen relativo a la apertura del testamento tuvo su origen en la Lex Iulia Vicemaria de Augusto, que establecía un impuesto del 5% sobre las herencias. El procedimiento de apertura tenía lugar ante el pretor y debía ser iniciado dentro de determinado plazo. Se convocaba a los testigos y se les preguntaba si reconocían los sellos. Luego era leído el texto del instrumento, permitiendo su examen a los interesados, a los que se les daba oportunidad para obtener copias. Se procedía después a cerrar el documento y previa colocación de sellos públicos era archivado. Tenía derecho a solicitar la apertura del testamento y su publicación ante todo el heredero designado y, en su defecto, cualquier otra persona que hubiera sido beneficiada por el testador. Si el testamento hubiera sido depositado en poder de un tercero que se negara a entregarlo al magistrado para su apertura, se lo podía compeler a que lo hiciese por medio del interdictum de tabulis exhibendis, sucesión legítima contra el testamento. Se denominó en Roma sucesión legítima contra el testamento al especial régimen sucesorio desarrollado para limitar el derecho absoluto de testar del paterfamilias, que podía usar discrecionalmente como emancipación de los amplios poderes que ejercía sobre las personas y bienes de los integrantes del grupo familiar. Las más antiguas normas que regularon la sucesión legítima contra el testamento no tendían a reprimir el uso abusivo de la libertad de testar, sino a establecer condiciones de forma a las que debía ajustarse el testamento bajo pena de nulidad. Aquellas primeras limitaciones de carácter meramente formal hicieron nacer el sistema que los pandectistas alemanes denominaron con expresión poco feliz sucesión necesaria formal.
Más adelante aparecieron otras restricciones que imponían al testador la obligación de dejar a los más próximos herederos intestados una cuota parte de la herencia, designada en el derecho moderno con el nombre de legítima. La creación de esta portio legítima, que vino a constituir una restricción de carácter sustancial al libre ejercicio de la facultad de testar, dio lugar a lo que los pandectistas llamaron sucesión necesaria sustancial, y que hoy se denomina derecho de legítimas. Estudiaremos la sucesión necesaria formal con sus institutos característicos, desheredación y preterición a través de los principios consagrados por el derecho civil. Las posteriores reformas operadas por obra del pretor al otorgar la bonorum possessio contra tábulas hasta llegar al ciclo final de la evolución con las normas del derecho posclásico y justiniano. Siguiendo igualmente su línea evolutiva que parte de los últimos tiempos del periodo republicano, analizaremos el derecho de legítimas o sucesión necesaria sustancial, con sus instituciones típicas, la querela in officiosi testamenti y la legítima, desheredación y preterición según el derecho civil. De acuerdo con los principios del ius civile, el paterfamilias debía instituir o desheredar expresamente a los heredes sui, pero no le era permitido silenciarlos o preterirlos, praeterire en su testamento. Los hijos que al tiempo del otorgamiento del testamento se hallaren bajo la potestad del testador, tenían que ser nominativamente desheredados nominatim ex heredatio, esto es, designándolos individualmente, titius filius meus ex heres esto. Si un hijo era preterido, el testamento era nulo. Los demás heredes sui, hijas, nietos de uno y otro sexo, y posteriores descendientes mujer in manu, podían ser desheredados en conjunto, interceteros, es decir, sin designárselos nominativamente ceteris omnes ex heredes sunto. Cuando eran preteridos los herederos enunciados, el testamento era válido, pero concurrían ellos con los herederos instituidos y cada uno de los preteridos percibía juntamente con los instituidos, si eran sui, su cuota ab intestato. Si la concurrencia se daba con herederos extraños, le correspondía la mitad de la porción atribuida a estos. El hijo nacido después de otorgado el testamento por el paterfamilias, el llamado postumi sui, tenía que ser expresamente desheredado. Si era preterido, este silenciamiento invalidaba el testamento, aunque fuera una hija o un nieto, siempre que hubiera sido concebido en vida del testador. Al hijo póstumo se equiparaban las personas que en virtud de adopción o matrimonio cum mano habían alcanzado la calidad de sui heredes. B. Bonorum possessio contra tábulas. Aunque las restricciones al absoluto poder de testar ordenadas por el derecho civil habían constituido un freno a su ejercicio arbitrario, las soluciones eran aún imperfectas, porque los hijos emancipados, al no tener la calidad de heredes sui, quedaban sin la debida protección, ya que podían ser desheredados por una simple omisión en el testamento de sus paterfamilias. El pretor, reconociendo ya relevancia a la familia natural, avanza sobre las disposiciones del ius civile, en materia concerniente al régimen de la sucesión necesaria formal. De acuerdo con los principios consagrados por el derecho pretoriano, los hijos varones emancipados habían de ser instituidos o desheredados nominativamente. Si sometía al hijo emancipado el testamento se mantenía en principio válido, pero si al preterido lo atacaba la nulidad, caía la institución de heredero porque el pretor acordaba al emancipado la bonorum possessio contra tábulas. Las hijas emancipadas también tenían que ser instituidas o desheredadas, siendo suficiente la desheredación interceteros. Los efectos a la preterición de la hija emancipada eran análogos a los del hijo varón, ya que por la bonorum possessio contra tábulas hacía caer la institución de heredero, logrando también que se le otorgase la cuota que les correspondería en la sucesión ab intestato. C. Desheredación y preterición según el derecho posclásico y justiniano. A partir de la ya recordada constitución del emperador Constantino, que admitió en los testamentos el uso de cualquier forma de expresión, siempre que la voluntad del testador resultara claramente cognoscible. Para la desheredación también fue suficiente la manifestación de voluntad, en cualquier sentido, requiriéndose, sin embargo, la forma nominatim para la de los hijos. Justiniano, por una constitución del año 531, mantiene tales principios y suprime la
desheredación interceteros, por lo que la preterición de un herede sui de cualquier sexo o del hijo póstumo era causa de invalidez del testamento. Estas normas no se aplican a los testamentos militares, pues los que pertenecían a esta clase gozaban del privilegio del poder desheredar a sus hijos por una simple omisión en el testamento. Tampoco jugaban respecto a los ascendentes maternos, que eran libres de preterir a sus herederos, por cuantos éstos, al no estar sometidos a la potestad materna, no tenían la calidad de heredes sui. Derecho de legítimas. Si bien el régimen de la sucesión no necesaria formal que hemos analizado constituyó un obstáculo legal a la absoluta libertad de testar que concedía el primitivo derecho romano al paterfamilias, su efectiva restricción se logra cuando se impone el derecho de legítimas, que obligaba al testador a dejar una porción de sus bienes a sus más próximos parientes con vocación sucesoria ad intestato. Esta reacción a favor de los herederos de sangre más allegados al testador que hubieran sido preteridos, desheredados o instituidos en escasa porción, nació de la idea de que tal conducta contrariaba el principio de piadoso afecto que debe existir entre los miembros de una familia officium pietatis, lo que de acuerdo con la equidad justificaba la impugnación del testamento, que se apartara de tales deberes inoficiosum. El instituto de la legítima introducido a fines de la República nació para el derecho romano por interpretación del tribunal de los centumviros, que reputaba que una exclusión injusta de los herederos legitimarios solo podía emanar de un testador que hubiera descuidado los deberes de piedad, por no estar en su sano juicio, quasi non sanae mentis testator fuerit, admitiéndose la posibilidad de hacer caer el testamento por medio de una acción particular, la accusatio, o querela in officiosi testamenti. A través de ella aparece en sustancia el instituto de la legítima, por el cual se hace necesario que una parte del complejo hereditario quede reservada para los más próximos sucesores. Querela in officiosi testamenti. Esta particular institución romana tuvo su desarrollo, como dijimos, durante los últimos tiempos del periodo republicano para hacer posible la anulación de un testamento en que el testador contra officium pietatis no hubiera dejado a sus parientes más próximos bienes en cuantía suficiente. Se tramitaba por un sistema que se apartaba del procedimiento común, al no reconocer por fuente una disposición legal y otorgar un amplio margen al arbitrio judicial. La querela se sustanciaba en Roma cuando se trataba de grandes herencias por el procedimiento sacramental ante el tribunal de los centúmviros. En caso de herencias modestas, mediante el sistema formulario, durante el imperio tanto en Roma como en las provincias, se utilizó la cognitio extra ordinem. Como la infracción al derecho de legítimas no implicaba al principio una cuestión jurídica, sino más bien un problema social, se justificó que la solución dependiera del arbitrio del juez. Un argumento retórico frecuentemente utilizado era de que el testador había ordenado sus disposiciones bajo los efectos de una perturbación mental. Color insaniae. El procedimiento, al carecer de sustento legal, debió tener en cuenta las particulares circunstancias de cada caso para llegar a decidir si el testador había infringido o no el derecho de los legitimarios. La sanción de tales infracciones debió de ser al principio una reprobación o censura de orden social, para considerar con el tiempo nulo el testamento incurso en estas transgresiones. Ya no se estimó que el acto hubiera sido otorgado por un enfermo mental, porque en el supuesto hubiera sido inicialmente nulo. Por el contrario, el testamentum inofficiosum era válido mientras no se probara que violaba las legítimas. La jurisprudencia romana, apoyándose en constituciones imperiales, fijó con relación a la querela algunos principios que se dominaron en el derecho clásico y que en el periodo posclásico tuvieron posterior desarrollo. Por fin, una regulación orgánica y de conjunto de la institución estableció Justiniano en su novela 115 del año 542. Tenían derecho a solicitar la anulación del testamento los liberi, llamados a la sucesión intestada, civil o pretoriana, y quizá también los ascendientes y parientes colaterales consanguíneos del testador. Los motivos por los cuales el testador podía preterir o desheredar a los herederos legitimarios quedaban sometidos a la libre apreciación judicial. Solo la novela 115 contenía una enumeración de las causas,
todas las cuales suponían graves faltas cometidas contra el testador, o una conducta contraria a la moral o a los usos sociales. La cuantía de la legítima se fijó por influencia de la lex Falcidia 40 a.C. En la cuarta parte de la porción intestada, en la novela 115, se elevó la legítima de los descendientes, de modo que teniendo el testador hasta 4 hijos, el monto era 1/3, y en caso de tener más la mitad de haber sucesorio, aquella legítima podía hacerse efectiva dejando la porción hereditaria por la cuantía fijada y también un legado o disponiendo a favor del titular una donación mortis causa. La novela 115 restableció la necesidad de que se hiciera efectiva la legítima, asignando una porción hereditaria. La querela debía dirigirse contra el derecho testamentario cuando hubiera adquirido la herencia y dentro de un plazo de 5 años, no transmitiéndose la acción a los herederos de legitimario. Si quien podía ejercitarla reconocía la validez del testamento, se le podía poner una excepción cuando pretendiera hacerla valer después del reconocimiento. La renuncia a la querela carecía de eficacia jurídica. De ejercitarse la querela y prosperar la acción, la sentencia declaraba nulo el testamento in officiosum, quedando abierta la sucesión intestada. En caso de sucumbir en su pretensión, el querellante perdía todas las liberalidades que le hubieran sido otorgadas en el testamento impugnado, pero mantenían validez las restantes disposiciones que contuviera, como legados, fideicomisos, manumisiones y nombramientos de tutores. Para hacer el cálculo de la porción legítima era necesario tomar en cuenta a todos los llamados a suceder ab intestato al causante, considerar el estado patrimonial del testador al tiempo de su muerte. Del acervo hereditario había que deducir previamente las deudas de la sucesión, los gastos del funeral y el monto de las manumisiones, no así los legados y demás liberalidades que el testamento contuviera, porque correspondía imputarlos al activo de la sucesión, como consecuencia de que mantenían su eficacia a pesar de que el testamento se declarara nulo. Con el propósito de reducir en lo posible la radical sanción que suponía la anulación del testamento, la práctica posclásica utilizó una acción por la que solo se podía exigir que se supliese lo que restaba a la legítima para que fuese completa. Esta acción, que fue confirmada por la novela 115, se denominó actio ad supplendam legitimam y sirvió para pedir el complemento de la legítima, es decir, lo que faltara hasta su justo monto. Si el testador hubiera perjudicado a la legítima con donaciones, intervivos o con la constitución de dotes excesivas, se concedía a los herederos legitimarios el derecho a reclamar su anulación, valiéndose de 2 acciones creadas a imitación de la querela in officiosi testamenti, por Alejandro Severo, la querela in officiosae dominationis y la querela in officiosae dotis.